Rómulo Gallegos es más conocido en el mundo literario por sus novelas que por sus cuentos, especialmente por sus novelas Doña Bárbara, Canaima y Canta Claro. Gallegos no escribió muchos cuentos, tampoco tuvieron mucha trascendencia, pero no por ello dejan de tener valor literario. Escribió sus relatos con la técnica de la novela y careció de las técnicas modernas de su época, pero de todas maneras en su obra cuentista retrata muy bien a sus personajes. Buen ejemplo son los personajes de este cuento, Carmen Rosa y su primo Legañez, ambos incapaces de expresar sus sentimientos, quizás influenciados por el entorno social que los rodea y oprime. En la casa todo estaba en olor de santidad, vieja casa solariega de una familia cuya propiedad fuera tradicional. Allí, con la vetustez no remozada y la huella de almas que conservaban algunas viviendas que tenían historias piadosas, compadecíanse muy bien esa atmósfera de sacristía que trasciende a incienso, a pesgua y a olor de viajeras y de óleos. En las habitaciones que no ocupaban la familia campaban una porción de cachivaches sagrados, doseles raidos, candelabros inútiles, tabernáculos desvencijados que mostraban la vil madera a través de la carroña del sobredorado antiguo, una infinidad de bártulos de sacristía dados de baja en el templo parroquial. En el extremo de uno de los corredores había un oratorio en donde se guardaba desde tiempo inmemorial uno de los pasos de la Semana Santa, acerca del cual corría entre el beaterio de la parroquia una leyenda milagrera, y constantemente entraban en aquella casa sacristanes y mónagos que iban por brasas para el incensario o por albas y sobre pellices que se lavaban en una especie de santificado lavadero y que luego se oreaban en una cuerda que tenía ese privilegio. Carmen Rosa hacía este oficio y lo hacía con una pulcritud devota. En el resto del día refugiábase en su dormitorio, austero como una celda monjil, limpio, claro y lleno del silencio de aquella casa donde vivía con su madre y su hermano. Y allí poníase a recamar interminables vestiduras para las imágenes de la parroquia y casullas y dalmáticas para uso del párroco. Todo esto enfurecía al hermano incrédulo. A veces le daban ganas de romper violentamente con toda consideración, pero no hacía sino enfurecerse, gritar, amenazar. La madre, que hasta la salvación de su alma desistiera, si el trance de ello la pusieran, por complacer a su hijo, amedrantada con aquellas bravatas, temerosa de que la ira le hiciera daño, empezaba a suplicarle. Invariablemente abandonaba la labor y sin responder palabra. Rómulo Gallegos empezó su carrera de narrador escribiendo cuento, y desde su colección de relatos, El Paréntesis, publicado en el libro Los Aventureros en 1913. Se caracteriza por su ambientación, donde Gallegos crea una atmósfera de sacristía y mojigatería. Cierta vez, a raíz de una de estas escenas, se presentó Clarita Esteves. Era esta una mujeruca insignificante, de piel rosaducha y fina como la de un recién nacido, cabellos descoloridos como hoja de plata que no recibe sol, ojos bailoteantes, agudo mentón, dientes cariados y espalda gibosa. Presentaba un papel ambiguo cerca de Carmen Rosa, quien la llamaba su amiga de prueba, queriendo así significar que no le profesaba amistad, pero que soportaba la suya como una de esas cosas desagradables con que acostumbraba el buen Dios a probar a sus criaturas elegidas. Sin embargo, aquel día Carmen Rosa no estaba para merecimientos y la recibió de mal humor. Chica, vengo a buscarte para que vayamos a la iglesia y regañes al sacristán. Se roba el aceite de la majestad. Pues no vengas nunca a buscarme para esas cosas. ¿Y dejamos que el sacristán se robe el aceite impúdicamente? Impunemente, querrás decir. Pues que se lo robe, que se lo coja como tú te lo coges para alumbrar los santos de tu casa. Chica, ¿yo? ¿Cómo dices eso? Ya te digo, si no se te ocurra más venir a contarme lo que pasa en la sacristía. Ya me tienes hasta la coronilla. Cuando Carmen Rosa se halló otra vez sola, se sorprendió de lo que había hecho. Sin duda, aquel estallido de cólera se veía preparando en su ánimo desde mucho tiempo. Era la reacción inopinada y violenta de una voluntad apática que había sufrido varias presiones, sin protestar, pero cargándose de rebeldía para dejarla escapar de un golpe. Gallegos nació en Caracas. Inició la escuela en primaria en 1888. En 1894 ingresó en el Seminario Metropolitano, pero salió obligado por la muerte de su madre el 13 de marzo de 1896 por la necesidad de ayudar a su padre a sostener la familia.
En 1898 ingresa en el Colegio Sucre, donde tiene como maestros a Jesús María Sifontes y a José Manuel Núñez Ponte. Recibe el título de bachiller en 1902 y ese mismo año se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para seguir la carrera de leyes, que abandona en 1905. En 1906 fue designado jefe de la estación del Ferrocarril Central en Caracas. Poco después el confesor había empezado la idea de coronar con una acción de mayor merecimiento ante los ojos de Dios la devota vida que hacía en su casa. Un día en la sobremesa, pues el cura de la parroquia comía una vez a la semana en casa de la familia, dijo como idea cogida al vuelo y sin intención remota: No extrañaría que Carmen Rosa la diera, el día menos pensado, por meterse de fundadora de una orden religiosa. Seguramente escogería un nombre poético, María de la Luz. Pero, ¿de dónde saca usted eso? Sería una extravagancia. Los grandes imaginativos no les sucede sino lo que les sale del ordinario. Mientras más fantástico, mejor. Imagínese, fundadora de una orden nueva. Ya me parece estar viéndolo. Cambió Carmen Rosa la conversación, temerosa del ceño que ponía su hermano, pero ya la idea insidiosa había encontrado asidero propicio en su espíritu. Muy lejos estaba todavía de ser un propósito definido, solo era una grata ensoñación a la cual se entregaba en esos estados de abandono mental en los cuales la fantasía enreda los más caprichosos motivos. En 1927 viaja para presenciar los llanos venezolanos y así documentarse para su próxima novela. El resultado sería Doña Bárbara, publicada en 1929. Doña Bárbara representa aquella Venezuela cruel, insensible por la corrupción, traición, despotismo, falta de libertad, latifundismo e injusticia y brujería. Pero en el melodrama se muestra que en realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel entonces. Gente representada por Santos Luzardo. Esta novela lo llevaría al reconocimiento público, fue la más exitosa de sus obras. El dictador Juan Vicente Gómez, al ver su prestigio, lo nombró en 1931 senador por el estado de Apure, pero sus convicciones democráticas lo hicieron renunciar al cargo y expatriarse, exiliándose en 1931 a Nueva York. En 1932 va a España y permanece allí hasta en 1935, que muere el dictador y Rómulo Gallegos decide volver a Venezuela. Comenzó su carrera política a muy temprana edad militando en oposición al dictador Juan Vicente Gómez. En 1937 Gallegos es elegido diputado y poco a poco abandonará la literatura para dedicarse a la política. Cuando el general López Contreras asume la presidencia en 1936, se inicia una era de reformista en Venezuela y Gallegos fue nombrado ministro de Instrucción Pública, despacho que intentó reformar, llegando incluso a cambiar su denominación por la de Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fueron obstaculizados por el Congreso Nacional, ampliamente dominado por el gomecismo, y se le obligó a dimitir. En 1941 el Partido Democrático Nacional, Acción Democrática, del cual figuró como fundador, propone a Gallegos como candidato a la presidencia de la nación. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país, y fue en las primeras elecciones libres de Venezuela de 1947 cuando es elegido presidente de la nación mediante el sufragio universal, directo y secreto. Toma el cargo el 15 de febrero de 1948 y se destacó por elevar la participación fiscal del Estado en la renta petrolera de 43% al 50%, un esquema tributario conocido como 50-50 y que fue replicado posteriormente en varios países productores, notablemente Arabia Saudita. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el ejército se subleva en el golpe de Estado de 1948 bajo el mando de una junta militar encabezada por Carlos Delgado Yambuaui y lo destituyen de su cargo. Muere así la experiencia democrática. Exiliado de nuevo, va a Cuba y a México en 1949. Rómulo Gallegos regresó a su país al ser liberado de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, pero ya no se dedicaría a la política.
En 1960 fue elegido comisionado y primer presidente de la recién creada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA en Washington, cargo que ejerció hasta 1963. Desde entonces vivió en Caracas hasta el día de su muerte en 1969. Era así la vida en aquella casa, cuando una mañana de improviso entró la alegría. Pablo Legañez, un pariente lejano a quien la familia no conocía y que se había educado en el norte desde niño. Había llegado a Caracas por aquellos días. Era un joven moreno, vigoroso, casi hercúleo y tenía un carácter franco, expansivo y bullicioso. Desde el primer momento Carmen Rosa experimentó viva simpatía hacia aquel joven que tanto elogiara a su hermano. Por otra parte, ella encontró otras excelencias. Pablo Legañez tenía un corazón sensible, jugoso de ternura. El intruso alegró la vida de Carmen Rosa, una alegría fugaz, pero dulcísima, metiósele el alma adentro, como una alumbrada de sol en rincón oscuro y frío, desentumeciendo alborosos y ansias juveniles que se precipitaron ávidamente en aquel rayo cálido que fue veloz y certero hasta el hondo del corazón aterido por los grandes hielos del divino amor. Asimismo, el sol verdadero creó el blancucho color de su faz en los paseos que Pablo Legañez inventó para ella en los claros días de mayo. Ora en las mañanas en los campos cercanos, ora en las tardes por las barriadas capitalinas, o entre días por los pueblecitos próximos, aquellas jubilosas excursiones donde su hermano hacía de cicerone y que para ella eran tan inusitadas como para Pablo Legañez. Fueron un brusco paréntesis de vida casera y una vacación espiritual deliciosa. Pero Pablo Legañez debía desaparecer como había aparecido. De pronto, intempestivamente, un día llegó diciendo: Clientes, vengo a despedirme de ustedes. Salgo para el Yurubari como ingeniero de una compañía que se ha formado para emprender la explotación científica en grande de una vasta región cauchera. Carmen Rosa, con los ojos bajos, plegando y desplegando alforzas en la tela de su falda como un símbolo de aquel juego del destino con la vida. Después no se supo nada de él. ¿Sería el amor lo que había pasado? Carmen Rosa volvió a sus labores y a sus pensamientos piadosos que recuperaron todo su corazón con una violencia desesperada. Al año siguiente, por mayo, cuando florecieron las orquídeas, se nombró en la casa a Pablo Legañez. Luego murieron las flores y nadie volvió a nombrarlo.